¿cómo nos afecta económicamente al país lo que estamos viviendo ahora? Las marchas, los bloqueos y además todo lo que viene por detrás, ¿no? Sabemos que la situación económica está complicada. Hola Casimira, buenas tardes, muchas gracias, un gusto estar en el programa. Eh, Claramente este tipo de situación política, social en general, está afectando de una manera muy importante a la economía nacional. Primero, quedemos claros de que en Bolivia o cualquier parte del mundo, siempre la inestabilidad política, social, tiene efectos significativos sobre la economía, ¿no? A, desacelera el crecimiento a corto plazo, significa una falta de confianza en la economía, y estos efectos siempre derivan en factores interrelacionados que impactan obviamente negativamente la confianza de los inversionistas nacionales o extranjeros, impacta en la producción, el consumo, la política fiscal, monetaria, entre otros, ¿no? Entonces hay una pérdida de confianza, incertidumbre, como te digo, una reducción en la productividad, los productos no se pueden transportar, los insumos no llegan a tiempo donde tienen que llegar, entonces hay una interrupción también de las cadenas de suministro y por supuesto todo eso no solo, fíjate en lo económico, erosiona la economía, también erosiona el Estado de Derecho, la situación legal, el cumplimiento de contratos, genera una situación de ineficiencia total y absoluta y eso genera obviamente un decrecimiento en la economía. Una economía ya tan debilitada como la boliviana no puede mantener bloqueos, paros ni convulsión social por mucho tiempo, estimada Casimira. Jaime, según datos del Banco Central de Bolivia, las remesas han disminuido en un 8,87% en el primer semestre de este 2024. ¿Cómo repercute esto, esta baja, lógicamente, en la economía del país? ¿O las remesas no implican mucho en nuestra economía? A ver, las remesas siempre han sido importantes para la economía boliviana, más de 1.000 y algo millones de dólares al año. Han sido generalmente relativamente estables y por supuesto la importancia y el impacto de las remesas en la economía nacional se han ido volviendo más importantes en los últimos años mientras que las reservas internacionales han empezado a caer. Es decir, hace 10 años, tener 1.200, 1.500 millones de remesas era obviamente importante, pero no es tan importante hoy en día cuando faltan los dólares. Hoy día es mucho más importante que antes, a eso me refiero. Entonces, es fundamental, es muy, muy importante mantener ese flujo de dólares. Cuando escasean los dólares, 100 dólares, 1.000 dólares, 1.000.000 de dólares, todo es importante. Entonces, que haya habido esta reducción durante el primer semestre del 2024, más o menos de un 8,87%, equivale a una reducción cercana a los 70 millones de dólares, que como te digo, en el pasado no era algo significativo. Evidentemente para la economía boliviana podría no significar mucho, pero hoy en día que faltan los dólares, todo es necesario. Recuerda, fíjate, el presidente Arce ha estado peleando en la asamblea rogando que se le apruebe un crédito de 70 millones de dólares del Japón, si no me equivoco, que era de libre disponibilidad, y la Asamblea no se lo ha aprobado. Si el mismo presidente está rogando por 70 millones, imagínate, significa que 70 millones hoy en día en la economía son obviamente recursos importantes. Ahora es lamentable que se están bajando las remesas, por supuesto, porque esto va directamente al bolsillo de las familias, de la gente que necesita. Fíjate, las remesas son contracíclicas. ¿Qué significa eso? Que generalmente cuando los países están en crisis, los países receptores, me refiero como Bolivia, empiezan a recibir más remesas porque los parientes en los países que están en mejor situación mandan más dinero para ayudar a las familias en crisis en el país. Bolivia está en crisis y lamentablemente muchas familias no están pudiendo recibir estos recursos. Ahora, Jaime, ¿qué posibles soluciones ves para poder mitigar esta caída de las remesas? Así brevemente, ¿alguna idea que pudieses darnos?
Bueno, mira, primero tendríamos que ver por qué caen las remesas, ¿no? ¿Por qué se está dando esta caída? Evidentemente, como dices, como decimos, es un 8,87 más o menos en el semestre, pero ya el primer trimestre han estado cayendo a un ritmo casi del 12%. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es qué causa esto? Y las causas son dos. Hay una que no controlamos, lamentablemente, que es la economía de los países de donde vienen las remesas. Como sabemos, la mayor cantidad de remesas en Bolivia vienen prácticamente España, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, ¿no es cierto? Y nosotros no controlamos sus economías. Es decir, si sus economías están bien, van a mandar más dinero. Si sus economías se debilitan, van a mandar menos dinero. Entonces, eso es un factor externo que no podemos controlar. Ahora, cuando vemos la caída de remesas, sí llama la atención que hay una caída muy grande, muy significativa, de casi el 34% de Chile, ¿no? Después del Brasil más o menos un 15%. Ahora, ¿por qué tenemos esta caída tan fuerte de Chile? Pues se relaciona con la crisis en el sector de la construcción y la producción minera en Chile, donde aparentemente hay muchos ciudadanos bolivianos que están empleados. Entonces, muchos ciudadanos bolivianos están perdiendo sus empleos en estos sectores en Chile y eso hace que lleguen menos remesas. Entonces, sobre eso no podemos hacer mucho que digamos. Por el otro lado, hay otro factor también que hace que el registro de remesas en Bolivia sea menor, que la llegada de recursos sea menor, que es las complicaciones que tenemos en el sistema de intermediación financiera por la falta de dólares. Recuerda que había este problema de que te mandaban en dólares y te entregaban el tipo de cambio oficial, ¿no es cierto? Eso ha afectado obviamente de manera dramática el primer trimestre porque la gente simplemente dejó de enviar dinero a través de los mecanismos legales. Y Casimira, yo quiero hacer notar una cosa. Si ha caído las remesas, estamos hablando de las remesas por los mecanismos formales. Pero te comento que debe haber y debe estar sucediendo que tenemos mucho más remesas entrando al país de manera informal. Entonces yo no creo que haya realmente una caída en las remesas como tal, sino que se están informalizando las remesas y se están usando mecanismos alternativos al sistema de intermediación financiera, ya sea por costos o por el tema de que ha habido en su momento de que te entregaban bolivianos en vez de dólares.